Estamos aquí en Ponte en Acción, este tiempo de momentum, momento y día de la educación financiera para seguir profundizando en este gran asunto que nos preocupa. Contamos aquí en plató con Mónica Malo, miembro del Comité Ejecutivo de FinRes. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, estamos señalando cómo España sigue adoleciendo, ¿no?, de esa falta de educación financiera. ¿Cómo hay que afrontar esta situación y cuál es la situación actual? Pues muchísimas gracias, Eva, por invitarnos. Lo primero que quería decirte era pues por darnos la oportunidad de promover la educación financiera y aportar este granito de arena en la promoción de las finanzas sostenibles desde FinRes, que es esa iniciativa de finanzas responsables y sostenibles que promueven 5 asociaciones del sector bancario, asegurador y también la industria de gestión de activos. Me preguntabas por la falta de educación financiera en nuestro país y efectivamente el último Eurobarómetro de la Unión Europea muestra que analiza y compara cómo es la educación financiera en cada uno de los países de la Unión, pues nos sitúa en el 4.º país por la cola. ¿Vale? Y tú me preguntas, ¿y qué podemos hacer, ¿no?, ante esto? La verdad es que una encuesta que se ha publicado esta mañana de Funcas pues dice que o muestra que el 36% de los españoles declara, de 18 a 64 años, declara que no tiene suficiente educación financiera. Eso significa que el 64% restante considera que sí. Ahí sí que ya vemos que hay un sesgo inicial, que es un sesgo de, positivo, de considerar que a lo mejor estamos mejor formados de lo que verdaderamente estamos. Y luego también hay otro sesgo, y es que ese 34% que responde que no está preparada, pues dice que es un tema muy complejo. Y entonces es verdad que esto de las finanzas muchas veces lo que tiene es que es muy difícil, no me voy a acercar a ello, que es muy difícil. Así que hay que, yo creo que, pues abordar estos dos temas. ¿Y cómo? Pues yo lo haría, pues primero, el primero de ellos, incrementando la educación financiera en los itinerarios formativos de nuestros colegios. Yo creo que eso es importantísimo. Y lo siguiente es pues, informando de la importancia de la educación financiera. Hay que tener más concienciación de lo relevante que es la educación financiera para que tengamos un buen bienestar económico en nuestra vida. Así y eso lo hacemos pues, a través de las propias administraciones, del propio sector. Y aquí quiero destacar el Plan de Finanzas Sostenibles, que lleva muchos años puesto en marcha, y entre las iniciativas que ha puesto en marcha ha sido el que estemos aquí hablando de educación financiera, el Día de la Educación Financiera, y yo creo que iniciativas como esta ayudan a poner encima de la mesa la importancia que tiene. Claro, porque de alguna manera, Mónica estaba señalando, de alguna manera, vale, estamos hablando de educación financiera, la importancia de las finanzas, pero ahí también entra entonces ese desarrollo de la actividad financiera sostenible, que ahora es cuando cada vez más sabe que es más urgente desarrollar esta actividad. ¿Cómo se define, por tanto, una buena educación financiera en este sentido? Bueno, pues una educación financiera, una buena educación financiera se tiene que adaptar muchísimo a las necesidades de cada individuo. Esto hablábamos, lo comparaba con el tema de la salud, ¿no? Pues todos los temas de salud es más efectivo cuanto más se adecúa a las necesidades de cada individuo, de cada familia, de cada pequeña y mediana empresa, de cada empresa. Pues la educación financiera es igual, es más efectiva cuanto más se adecúe. Pero está claro que hay una serie de conocimientos financieros básicos, como es pues, el ajuste entre ingresos y gastos, como puede ser la capacidad del ahorro a largo plazo, establecerse metas para conseguir esos objetivos financieros a largo plazo. ¿Y cómo metemos aquí los aspectos de sostenibilidad, ¿no? Pues es a meter todos esos temas, que son temas estrictamente o aspectos estrictamente económicos, a otros aspectos que denominamos ASG, los famosos aspectos ASG, ambientales, sociales y gobierno corporativo. Por poner un ejemplo, en el ámbito de la inversión, pues es a todos esos temas de inversión o preguntas que se hace un inversor, como es pues el plazo, la rentabilidad riesgo, es pues poner, por ejemplo, qué impacto va a tener esto en el cambio climático, qué impacto tienen las emisiones. En los ámbitos sociales puede ser, por ejemplo, qué impacto tiene esta inversión en los temas de género, en el empleo, o en qué tipo de organización estoy invirtiendo, ¿no? ¿Qué gobernanza tiene? Pues es incrementar pues, ese tipo de preguntas, de manera que no solamente estamos alineando nuestros objetivos económicos, sino también pues, nuestros propios valores en esa inversión. Y esto no es que esté totalmente reñido con la rentabilidad, ¿no? Los estudios confirman que
tienen riesgo-rentabilidad, son similares o incluso mayores, puesto que tienen en cuenta una serie de riesgos que no tiene pues, las inversiones habituales. Has puesto distintas ideas sobre la mesa, las iremos tratando de afrontar a lo largo de esta conversación, pero de alguna manera estamos poniendo sobre la mesa la necesidad de divulgar, de ir extendiendo esa educación financiera, y el sector financiero es en esencia el más cercano, el promotor de ese desarrollo social, con un compromiso de contribuir a una sociedad más equitativa e inclusiva. ¿Cuál es o cuál debe ser ese papel en la educación financiera del sector financiero? ¿Y esa educación financiera favorece, por tanto, la inclusión del desarrollo? Pues el papel que tiene el sector financiero en la sostenibilidad es básicamente canalizar los flujos de inversión hacia una economía que tiene que ir hacia un tejido productivo, que tiene que ir hacia una descarbonización y hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ese es el papel que tiene básicamente el sector financiero en esa transición que estamos viviendo, y obviamente la educación financiera forma parte de ello. ¿Cómo llevan a cabo la labor de aumentar la concienciación de los agentes económicos y de la sociedad española ante esos retos que trae consigo esa Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, sobre todo en lo relacionado con la financiación? Pues en una encuesta del Pacto Mundial, que es la pata, digamos, de Naciones Unidas que tiene sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España, pues exponía que el 20% de las empresas españolas ya tienen productos relacionados con inversión o con financiación vinculados a la sostenibilidad. Y esto, bueno, pues lo que muestra pues, es cómo estamos en esos ODS, ¿no? Y, por ejemplo, el principal ODS que reportaban era el ODS de género, ¿vale? De igualdad de género. Pero ahora, si rascamos un poco más en esa información que nos ofrece, vemos que hay una brecha muy importante entre lo que reportan las pymes y las grandes empresas. Las grandes empresas reportan que más de un 40% ya tienen algún producto relacionado de inversión o financiación, y sin embargo las pymes menos de un 15%. Y es por esto por lo que FinRes se ha posicionado como una promoción y un foco muy importante de su labor en promover la sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de jornadas de divulgación, alianzas con CEPIME, con diferentes asociaciones. Yo creo que es muy importante que todos, para conseguir esta transición, involucremos a las pequeñas y medianas empresas en este proceso. Ya lo creo, sobre todo, que es el gran tejido empresarial en nuestro país. Aprovechando que es el Día de la Educación Financiera, querría que nos dejase su huella con una pequeña lección, una gran enseñanza, lo estaba pidiendo hoy, cómo el cambio climático pasa a ser un riesgo para el sistema financiero. Pues efectivamente es un riesgo para el sistema financiero, pero es un riesgo para todo el tejido productivo y para todas las empresas. Y si nos ponemos un poco técnicos, ya que me has pedido como una lección, es lo que toca hoy. Es lo que toca. Vale, pues a ver, cuando se analizan los riesgos de carácter climático, se diferencian entre dos riesgos principales: los riesgos físicos, que son los relacionados con todos esos aspectos de carácter, con esos fenómenos atmosféricos que nos están sorprendiendo, con esas sequías, con esas danas, y todo, bueno, pues eso impacta desde luego en las empresas, impacta en el tejido productivo y por ende impacta también en el sector financiero. Y luego tenemos los riesgos de transición. Hablaba de ir transitando hacia una economía descarbonizada, y esto está claro que va a exigir pues, nuevas habilidades, nuevas necesidades por parte del tejido productivo. Y en esos riesgos de transición hacia una economía descarbonizada pues tenemos los riesgos tecnológicos. Por ejemplo, la inversión en una tecnología que pensemos que vaya a ayudarnos a hacer esa transición y que luego, por ejemplo, sea superada por otra. Los riesgos en los cambios en el precio de mercado, ¿no? Determinadas materias primas que se necesiten para esa transición que estamos viviendo. Entonces, siempre se diferencian entre esos dos riesgos, que es ahora lo que estamos teniendo en cuenta desde el sector financiero. Pero no me gustaría acabar esta píldora con un mensaje catastrofista sobre los riesgos ligados al cambio climático. El cambio climático está ahí y evidentemente tiene riesgos, pero también surgen oportunidades con él. Desde luego, lo que somos en el sector financiero es expertos en esa gestión de riesgos, y lo que vamos a tratar es de ayudar a las empresas a que también hagan una transición hacia una economía descarbonizada, enfocada en los ODS y por ende
una economía más resiliente y más sostenible. Pues muchísimas gracias, gracias por ese trabajo que nos ayuda al final a todos. Mónica Malo, miembro del Comité Ejecutivo de FinRes, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz Día de Educación Financiera, gracias por venir, hasta la próxima. Muchas gracias.